Bienvenidos todo el mundo al webinar de Elam Energy de Jinko Solar de VGL, que es Solar Microgrids en Latinoamérica del Caribe, soluciones para sistemas off-grid y power-grids. Me llamo Drew Leibowitz, soy de DNVGL y estamos aquí hoy para hablar de redes, microredes solares en Latinoamérica y el Caribe, y especialmente sistemas para off-grid y power grids. Para decir off-grid, los que no están conectados a la red, y las power grids que no tienen buena conexión a la red o es una red débil. Tenemos aquí Martí Gascón, quien es el gerente de ventas para Latinoamérica y el Caribe de Elam Energy. Ricardo Garro, quien es jefe de ventas en Centroamérica, Colombia y el Caribe para Jinko Solar, una de las compañías de solar más grandes del mundo. Y yo soy Drew Leibowitz, consultor senior de DNVGL. Somos una compañía, una consultoría de energía a nivel global. Vamos a comenzar el webinar con una pequeña encuesta, un sondeo para saber de dónde ustedes son, qué clase de participación tenemos hoy. Así que en breve van a ver sobre sus pantallas una encuesta. La encuesta te dice cuál es su rol en la industria de microredes. Así que vamos a dar un momentito hasta que todo el mundo responde quiénes ustedes son y de cuáles empresas viene, porque así más fácilmente nosotros podemos dar información vinculado a lo que ustedes saben y qué es la información que quieren ver. Así que vamos a esperar un minuto más hasta que todo el mundo responda. Ok, un minuto más y vamos a cerrar. Ok, así que ya voy a compartir el resultado de la encuesta. Parece que tenemos puro EPC y consultor. Es bueno para saber. Sabemos que es 55% consultores y 45% ingeniería, procura y construcción, también conocido como llave en mano o EPC. No tenemos nadie de servicio público ni de consumidores, así que es muy bueno saber quiénes son aquí la participación y cómo podemos hablar directamente a ustedes. Ok, sin más demoras, vamos a comenzar ya con el webinar. Entonces, primero la estructura y la agenda de lo que vamos a hablar hoy. Yo voy a dar una pequeña introducción al tema de microredes y una descripción del mercado que estamos hablando, un par de minutos, y un poco sobre la compañía de VGL. Después Martí va a dar una descripción de la compañía de Elam Energy y hablar un poco más sobre el tema de control y estructura de microredes. Y después Ricardo Garro va a hablar de Jinko Solar sobre la parte solar y la experiencia de su compañía en el mercado. Al final vamos a tener preguntas y discusión. Por favor, yo les invito a través de la plataforma de GoToWebinar para meter todas sus preguntas y vamos a ir viendo, pero todo se responderá al final. Pero puedes meter preguntas cuando sea, durante toda la presentación, y podemos escoger las que son más populares para responder al final. Así que antes de comenzar, quisiera dar un pequeño introducción de qué es un microred, de qué estamos hablando cuando decimos microred, porque es un tema bastante popular, pero también hay muchos que no saben qué es. Entonces, un microred es una red que tenga su carga, pero que puede estar operando por su cuenta, sin conexión a la red. Hay dos clases grandes de microredes, uno que es on-grid, o sea, conectada a la red, que haya una conexión a una compañía de utilidad, y off-grid, o sea, que no tenga, que nunca tendrá su conexión a una red. Las que son on-grid tiene la opción de desconectarse, puede ser planificado, o sea, saben que habrá un problema con la red, o puede ser no planificado, o sea, que la red se cae de repente, que sabemos que es el caso en muchos países, muchas redes. Y OnGrid tiene una ventaja que las compañías pueden vender sus servicios a la red, y vamos a hablar más de eso, que puede ser una fuente de ingresos para el microgrid.
En cambio, grid is off-grid, los redes off-grid no tienen su conexión. Normalmente tiene el base de diésel, no siempre, pero la gran mayoría tiene una parte diésel o una parte de, puede ser gas, puede ser algún combustible. Y eso incluye Energy Access, que es acceso a la energía. Normalmente son redes pequeñas, puede ser aldeas pequeñas, pero también incluye industrias y minería que están lejos de la red, que puede ser muy grande, de 100 megavatios hasta 100 megavatios, o cuidado que más grande. Dentro de la microred puede haber, siempre hay cargas, pero puede haber solar, puede haber baterías, puede haber eólico, vehículos, plantas eléctricas como de diésel. Pero hoy vamos a enfocarnos en las redes solar, que normalmente tienen alguna parte de batería, pero no siempre. Y algunos tienen conexión a la red, algunos no. Así que hablar un poco más de los clases. Hay 3 clases, o sea, comercial, industrial. Eso sería industrias grandes que meten solar, a veces sin batería, a veces con batería. Hay residenciales, eso tocaremos, pero el enfoque hoy es en comercial industrial. Y también hay off-grid, que es industria o energy access, que normalmente tiene una combinación de placas solares, baterías y o diésel que está sirviendo una carga. El caso financiero en general, no voy a ir tan profundo acá, pero se está viendo periodos cortos de payback. ¿Por qué? Porque se está bajando el costo de placas solares y bajando el costo de baterías. Pero también hay 2 grandes casos. Uno es que hay el caso económico, o sea, uno puede ahorrar muchos costos de diésel, muchos costos de operación, pero el otro es resistencia. Hay muchas redes que necesitan tener su habilidad de tener su resistencia, que pueden dejar que la red se caiga y seguir su operación, sea una industria, sea un pueblo que necesita su red. En el estado de adopción de cualquier tecnología, uno empieza de innovación, después adopción temprano, o sea, recién los aventureros que se meten, después viene como la mayoría temprano, mayoría viene un poco tarde y vienen los atrasados. Estimamos que apenas estamos empezando la curva de adopción de microredes. Eso quiere decir que hay mucha oportunidad acá en el sector. Quería dar un pequeño en breve de qué hace DNVGL. Dentro de microredes tenemos 3 herramientas. Uno es ESGrid, que ayuda a hacer modelación o modelar las microredes para saber cómo operan. El segundo es BatteryXT, que eso ayuda cuando hay almacenamiento, normalmente baterías, saber cómo se van a degradar, cuánto van a durar y qué tamaño deben ser. Y el último es planificación de proyectos de microred. Podemos saber cuántos años durarán, qué serán el payback period, qué será el IRR, que es lo más principal para inversionistas. Bueno, eso fue una pequeña introducción, pero ahora verdaderamente voy a dar la presentación a los expertos. Primero tenemos Martí, después Ricardo va a hablar y al final vamos a retomar la presentación para hablar de las preguntas. No olvides, durante toda la presentación puedes meter su pregunta dentro de la plataforma de GoToWebinar. Así que sin más demoras, voy a pasar la presentación al Martí Gascón, gerente de ventas de Latinoamérica y el Caribe para Elam Energy. Hola, muchas gracias, Drew, por esta magnífica introducción. Buenos días a todos los que nos escucháis desde Latinoamérica, el Caribe u Norteamérica. Y buenas tardes a los que nos escucháis desde España u otro país en Europa. Como bien ha dicho Drew, en los próximos minutos mi presentación la voy a enfocar desde el punto de vista del control y el posterior monitoreo de estas instalaciones híbridas, de estas microredes. Entonces, empezando con una breve presentación de la empresa, 2 slides y centrándonos principalmente en el bloque 2, que es lo importante en el día de hoy. Y al final, brevemente, exponer el rol de Ilum Energy a día de hoy en este mercado híbrido y algunas referencias de proyectos actuales. Entonces, Ilum Energy, por los que no nos conozcáis, es una empresa especializada en el control y monitoreo de microgrids, de sistemas principalmente
híbridos con energía solar y generación diésel con la posibilidad de baterías, oficinas en París, oficinas principales en París, pero también en Casablanca y Cape Town, y futuras oficinas en breve en Singapur y Dubái. Y principalmente el foco es las centrales fotovoltaicas, sistemas híbridos, tanto a nivel comercial e industrial como a nivel de utility scale, aunque también podemos trabajar en la industria de telecom y la eficiencia energética en la industria. Aún así, en el día de hoy vamos a centrarnos en las microredes. Entonces, definimos un sistema solar híbrido, todo aquel sistema que combina la energía solar fotovoltaica con cualquier otra fuente o fuentes de generación, normalmente diésel y baterías, como es el caso de la presentación de hoy, aunque también podríamos añadir energía eólica, biomasa o cualquier otra fuente de generación. Entonces, vamos a empezar con las redes débiles. Estas redes son redes deficientes, son extremadamente sensibles a los desequilibrios de la carga. Entonces, son redes inestables con una gran tendencia a colapsarse. Entonces, la principal importancia de un controlador híbrido en este caso sería el hecho de cuando estamos en una situación de blackout, el controlador híbrido va a mantener esa producción solar, por lo tanto el PV breaker no se va a abrir y no vamos a perder esa producción solar en caso de blackout. Normalmente estos sistemas son sistemas con un generador diésel o dos generadores, a los cuales se suele integrar la energía solar fotovoltaica con el objetivo de minimizar los costes, de reducir estos costes de combustible y de maximizar la penetración fotovoltaica tanto cuando estamos conectados a red como cuando hay un blackout y los generadores diésel tienen que intervenir. El controlador, el hardware, en este caso estaría instalado on-site y lo vamos a llamar ePower Control, y integraría los inversores solares, los controladores de los generadores diésel. En caso de que no de que fuese un control manual, integraríamos power meters a la salida de estos generadores, y finalmente power meter en el punto de conexión a red para leer los datos. Posteriormente, estos datos serían mandados a la plataforma de monitoreo para una posterior visualización y descarga de datos y el operational maintenance. Estos sistemas también podrían incluir baterías, aunque normalmente son sistemas que no utilizan, pero hay obviamente la posibilidad. La principal operación en este tipo de sistemas de un controlador híbrido sería maximizar la penetración de energía solar fotovoltaica en todo momento, pero en el momento en el que hay un blackout y el generador tiene que entrar, este controlador va a asegurar la carga mínima de los grupos electrógenos, que como muchos sabréis, los grupos electrógenos cuando están trabajando tienen que trabajar mínimo un 30% de su capacidad para realizar una combustión completa y mantener el sistema en un estado seguro. Al ser instalaciones conectadas a la red eléctrica, también se va a asegurar, se va a gestionar esta inyección a red, ya que muchos operadores de red no permiten la inyección de energía a la red principal. Como he comentado antes, hay la posibilidad de añadir sistemas de almacenamiento por baterías, y en este caso lo que nos ayudaría es a optimizar esta operación del sistema, optimizando este spinning reserve. De hecho, en caso de blackout, la batería sería la primera en entrar de manera más rápida, por lo tanto dando más estabilidad al sistema y reduciendo aún más el consumo de combustible, de manera que obtenemos una transición más suave entre ambos modos de operación, y también podríamos añadir en redes un poco más estables, digamos, features como el peak shaving. Distinguimos diferentes tipos de aplicaciones para
para estos sistemas. Normalmente son instalaciones comerciales e industriales, como bien ha dicho Drew en la presentación. No hablamos de sistemas residenciales normalmente, y podríamos hablar también de estaciones de servicio, bancos o, por ejemplo, hospitales, en el cual es muy importante que el suministro sea estable en todo momento por razones obvias. Vamos a pasar a los sistemas desconectados totalmente de la red eléctrica, normalmente sistemas de mayor capacidad. Y estos sistemas suelen tener como fuente principal de generación de la energía varios grupos electrógenos. En este caso sí que hablamos ya de normalmente 2, 3, 4, 8 generadores diésel, ya que es la fuente principal, no hay una red eléctrica a la cual estemos conectados y a la cual es muy habitual el hecho de apoyar estos sistemas con la energía solar fotovoltaica y sistemas de almacenamiento por baterías. Es interesante destacar que en este tipo de instalaciones, si el grupo de baterías es suficientemente grande y tiene la posibilidad de actuar como grid forming, podría usarse estas baterías como fuente principal de la energía en vez de los generadores diésel, reduciendo aún más este consumo de combustible y obviamente la huella de CO2. En este tipo de sistemas, el controlador híbrido va a integrar de manera independiente los inversores solares, como en el caso anterior, los controladores de los grupos electrógenos uno a uno de manera independiente, de manera que tenemos un control mucho más preciso del sistema global, y los inversores de las baterías. Y como en el caso anterior, todos los datos serían mandados para un posterior análisis de estos datos. Aparte de maximizar la penetración de la energía fotovoltaica y asegurar la carga mínima de todos los grupos electrógenos cuando estén trabajando, los controladores híbridos en estos sistemas, al controlar de manera independiente cada uno de los controladores de los grupos electrógenos, nos permite optimizar esta spinning reserve, esta reserva, de manera que si, por ejemplo, tenemos 8 generadores, pues en vez de arrancar 8 generadores de golpe y trabajar a 30% cada uno de ellos, podríamos mandar señales para trabajar solo, por ejemplo, con 3 generadores a una capacidad más óptima, un 80%, por ejemplo, reduciendo mucho más los costes del sistema y obviamente la vida útil de estos. El hecho de añadir sistemas de almacenamiento por baterías en este tipo de instalaciones es muy interesante, por lo que he dicho antes, de poder usar esas baterías como grid forming unit y totalmente apagar, mantener a un lado estos generadores diésel y usarlos solo en caso de backup. Este tipo de sistemas, sus aplicaciones en función del tamaño serían utilizados para la electrificación rural, que serían mini grids con energía solar y generadores diésel, a los cuales se podría añadir sistemas de almacenamiento por baterías para proveer de electricidad a poblaciones rurales, como podrían ser villas, granjas, haciendas o urbanizaciones. Por otro lado, instalaciones de mediano tamaño, los cuales normalmente hablamos de más de 1 megavatio, suelen ser sistemas PV diesel. Obviamente también podríamos añadir esas baterías y el objetivo en este caso es minimizar el consumo del diésel. Y podrían ser aplicaciones en grandes ciudades o en el sector minero, que es un sector muy importante, sobre todo en Latinoamérica. Podríamos añadir también aquí el sector agrícola, por ejemplo. Y finalmente, a nivel de utility scale, grandes centrales, grandes plantas fotovoltaicas,
alrededor de 10 megavatios, mucho más, como bien ha comentado Drew al inicio, y ya sería más para el suministro eléctrico de grandes regiones remotas u islas enteras, como podría ser en el caso de varias islas en la zona del Caribe. Para daros un ejemplo de control que en mi punto de vista es muy, muy interesante para un sistema fotovoltaico con generación diésel y baterías, donde las baterías pueden actuar como fuente de generación, como grid forming unit, y el generador diésel como backup. Entonces, la idea aquí, a grosso modo, el control logic sería utilizar la batería como grid forming unit, maximizando la penetración fotovoltaica y cargando y descargando esta batería en función de la demanda y de la producción de energía fotovoltaica. En el caso de que el estado de carga de esas baterías se sitúe por debajo del 30%, es un valor que es variable, pero digamos un 30%, pues el generador, el grupo electrógeno, empezaría a arrancarse de manera que obtenemos una suave transición de un modo de operación al otro. Obviamente, cuando estos generadores diésel están actuando, vamos a asegurar el controlador híbrido, perdón, va a asegurar la carga mínima de estos grupos electrógenos, limitando la inyección de fotovoltaica si es necesario para mantener la estabilidad del sistema. Al final, el objetivo número uno siempre es asegurar la fiabilidad y el suministro seguro de energía eléctrica, y como punto número dos sería maximizar los beneficios, minimizar el consumo de combustible. Y ya para un poco finalizar este primer bloque, antes de hablar de Illum Energy, destacar, remarcar un poco cuál es la importancia que tiene un controlador híbrido en este tipo de sistemas. Y la idea un poco sería esa, sería el hecho de poder integrar y controlar todos los elementos del sistema de manera independiente, ya sean fuentes de generación, aunque tengan un control local, ya sean power meters, sensores, estaciones meteorológicas, controlar independientemente todos estos elementos para actuar como un solo sistema unido. Obviamente, como he dicho, asegurar una operación segura y maximizar los beneficios, tanto a nivel económico como medioambiental. Y como en la slide anterior os he enseñado un ejemplo de Logic of Control para un sistema determinado, pues este Logic of Control obviamente va a adaptarse a los diferentes tipos de sistemas en función del tamaño y de la diferente estructura de cada instalación para optimizar los beneficios, maximizar estos beneficios. Y finalmente la posibilidad de tener un posterior monitoreo de esta instalación para un mantenimiento a nivel remoto. Y como reflexión, el controlador híbrido supone un porcentaje muy mínimo del CAPEX en este tipo de sistemas, y aún así su función sería equivalente al cerebro más la médula espinal del cuerpo humano, que como todos sabemos es imprescindible para recibir información y mandar los impulsos nerviosos a nuestras extremidades, que en este caso serían los generadores diésel, energía solar y almacenamiento por baterías. Y ya un poco para finalizar mi presentación, un poco comentar el rol que tiene Illum Energy en este sector y la importancia de su creación, digamos. Illum Energy se centra en dar un valor añadido al proyecto en estas tres fases principales, desde el diseño a la puesta en marcha y a la posterior operación. Tenemos una línea de productos estandarizada para diferentes tipos de proyectos, de manera que hay una gran transparencia en el precio y el proceso de oferta al principio es mucho más rápido. Y un punto muy importante que hay que destacar es la flexibilidad que le daríamos al usuario a la hora de diseñar este sistema, ya que la tecnología de Illum Energy es compatible con prácticamente todos los modelos y marcas del mercado, tanto a nivel de inversores fotovoltaicos, inversores de baterías, controladores
de gensets o sensores, dando eso flexibilidad al usuario, al cliente, a diseñar el sistema con los equipos que más le convengan. Por lo que respecta a la puesta en marcha, se ha diseñado una puesta en marcha totalmente autónoma por el usuario. No se requiere de un técnico especializado para esta puesta en marcha, reduciendo el tiempo y los costes, obviamente, que desplazar un ingeniero durante unos días en la instalación comporta, aunque obviamente si se requiere de esta asistencia, tanto a nivel local como a nivel remoto, obviamente que también hay la necesidad y hay los expertos a disposición. A nivel de operación, solo voy a destacar la posibilidad de upgrade en un futuro. Por ejemplo, ofrecemos la posibilidad de que si en un futuro se quiere añadir más inversores solares, se quiere cambiar el controlador del generador diésel u otro tipo de modificación, no hay problema. Este upgrade se podría realizar de forma totalmente remota y sin ningún tipo de dificultad, remitiéndome al inicio al hecho de dar flexibilidad tanto desde el inicio en el diseño hasta el final para futuras modificaciones. Para remarcar el hecho de la compatibilidad, actualmente nuestros controladores son compatibles con todas estas marcas, tanto de inversores solares, baterías y generadores y controladores de los generadores diésel, aunque hay muchas más. Y nuestra única constraint es que el protocolo de comunicación sea Modbus RTU o Modbus TCP. Entonces, si hay cualquier otra marca, modelo que queráis saber, obviamente no hay problema en mandar un correo, tanto en este email o en el mío, que os comentaré después y podemos hablarlo. Y finalmente voy a presentar rápidamente los diferentes productos que tenemos en función de cada sistema, porque veo que ya se está agotando el tiempo y voy a pasar rápido, pero al final os voy a mandar la presentación para que os lo miréis más en detalle, principalmente el ePower Control Single Diesel, que sería para una situación ideal para un generador diésel y fotovoltaica. Hybrid Fuel Saver, de 2 a 6 generadores diésel y hasta 1 megavatio de fotovoltaica. Microgrid Controller, de 2 a 6 gensets, hasta 1 megavatio y hasta 32 inversores de baterías. En este caso añadimos. Y finalmente, si nos vamos a un rango más grande, tenemos el Power Park Controller, que es un controlador totalmente adaptado a los requerimientos del sistema o del mercado o del cliente. Entonces, es una solución totalmente customizada para cada proyecto con una CPU mucho más potente. Como he comentado antes, hay la plataforma de monitoreo y solo voy a destacar el hecho de que hay la posibilidad de configurar y gestionar alarmas personalizadas para detectar y corregir fallos de manera totalmente remota. Entonces, los parámetros pueden editarse también de manera remota, evitando tener que desplazarse al sitio. Entonces, permite un operation and maintenance posterior mucho más eficaz. Y esto es solo rápidamente para que veáis cómo luce la plataforma de monitoreo. Si queréis más información, os podéis poner en contacto conmigo sin ningún tipo de problema. Y aquí obviamente podríamos configurar las alarmas. Y nada, finalmente un par de referencias para la región que estamos hablando. Y un sistema muy interesante que va a ponerse en marcha a finales de este año es en la ciudad de Atalaya. El suministro eléctrico es una instalación que actualmente se basa en 5 generadores diésel y una central hidroeléctrica con 3 turbinas a las cuales se va a añadir 500 kilovatios pico de potencia de energía solar. Y la idea del controlador eléctrico es eso, es el maximizar esta penetración de energía fotovoltaica y asegurando un suministro estable. Como veis, he puesto este caso para que veáis que también podemos introducir centrales hidroeléctricas, no solo es diésel y baterías. Entonces, otros sistemas un poco más pequeños
off-grid, como podría ser resorts como en Bahamas, PV Genset y Storage, y rápidamente otros sistemas si tenéis proyectos fuera de esta región. En África, pues ahora mismo hay instalado un centro comercial de 1 megavatio, 4 generadores diésel y 30 inversores solares, u grandes centrales a nivel de utility scale que tenemos también instaladas. Y hasta aquí mi presentación. Podéis poneros en contacto conmigo después y hacer todas las preguntas que queráis. Y le paso el mando otra vez a Drew. Muchísimas gracias, Martí. Muy buena presentación allá. Sabemos que los controles, el sistema de control dentro del microred es importantísimo. Puedes tener el diésel, baterías solar mejor de todo el mundo, pero si no tienes buen control, el sistema no va a operar de una forma um, como se debe. Antes de pasar la presentación a Ricardo, quisiera recordar a todo el mundo que cualquier pregunta puedes meter a través de la plataforma de GoToWebinar, y ya hemos visto varias buenas preguntas y vamos a responder todo después de que termine Ricardo su presentación, y tocaremos todas las preguntas más populares, así que no tengas miedo en meter cualquier pregunta allá en el chat. Ahora le paso al señor Ricardo Garro, quien es el gerente de ventas para Colombia, Centroamérica y el Caribe para Jinko Solar, uno de los líderes en energía solar. Hola, Drew. Muchas gracias por la introducción. Gracias a ambos por la presentación que hicieron. Es un gusto para mí estar compartiendo esta mañana o tarde, de acuerdo a donde estén, con ustedes, hablando de estos temas tan interesantes de las aplicaciones de la tecnología solar fotovoltaica en estos tipos de sistemas. Esta mañana tengo el placer de exponerles algunos de los avances en las tecnologías fotovoltaicas que Jinko Solar ha estado implementando, que se puede utilizar en muchas aplicaciones, pero en particular vamos a estar tocando algunos temas de los microgrids y los proyectos off-grid. Entonces, acá para empezar, quisiera comentarles un poco para los que no nos conocen tanto, quién es Jinko Solar, qué hemos estado haciendo en los últimos años. Entonces, básicamente les puedo comentar que Jinko Solar es al día de hoy el fabricante de módulos solares fotovoltaicos de silicio, casi en este momento totalmente monocristalino, más grande del mundo. Por los últimos 4 años lo hemos sido. Cotizamos en la bolsa de Nueva York desde el año 2010. Entonces, esto realmente nos ha hecho una empresa totalmente multinacional, teniendo mucho éxito alrededor del mundo, más de 55 gigawatts suministrados, en gran medida gracias a nuestra estrategia de diversificación de mercados, soporte local. En Latinoamérica, por ejemplo, tenemos más de 20 personas dando soporte, y esto ha sido un importante hito. Como les decía, en el tema de capacidad, nosotros el año pasado terminamos con 14.3 gigawatts de capacidad. Para este año vamos a seguir creciendo. Esperamos tener una capacidad anual a final de este año de más de 20 gigawatts. Entonces, esto nos seguiría colocando como el mayor suplidor del mundo en cuanto a volumen. Pero, como les decía, el tema de la colocación, digamos, el soporte en los diferentes mercados ha sido importante. Tenemos más del 12% a nivel mundial. En mercados como Latinoamérica, por ejemplo, hemos tenido más del 25%, ha sido un hito muy importante. En nuestra subregión de Centroamérica, Caribe y Colombia, les puedo comentar que, por ejemplo, el año pasado tuvimos más del 50% de cuota de mercado, y siempre es importante entender para que puedan ver la experiencia. Pero lo que hoy nos toca conversar es un tema de tecnología, por eso también aquí es bueno entender que Jinko ha estado invirtiendo en innovación, ¿verdad? En tecnología, innovación, desarrollo de nuevos productos, y esto nos ha permitido romper diferentes récords de eficiencias a nivel mundial en los últimos años, lo cual nos hace no solamente ser un líder en volumen, sino ahora más que nunca un líder en tecnología, como lo vamos a estar viendo. Y el tema de bancabilidad, que siempre es muy importante. Se sabe que los proyectos solares fotovoltaicos son de largo plazo, son una inversión de largo plazo, y por ende necesitamos aliarnos a empresas que sean sostenibles, saludables. Y, por ejemplo, el día de ayer fue muy importante un artículo en PVTech que salió
donde nos coloca como la empresa más bancable del mundo en cuanto a suministro de módulos fotovoltaicos en los últimos 5 años. Y esto en gran medida ha sido nuestros números financieros saludables. En cuanto a las fábricas, para que sepan, fabricamos principalmente en nuestras fábricas de China. Nuestra casa matriz está en Shanghai. Ahí tenemos nuestros principales, digamos, actualizaciones en las líneas de producción. Sin embargo, también tenemos fábrica en Malasia, en Estados Unidos, para el mercado de Estados Unidos, pero en Latinoamérica prácticamente todo lo hacemos desde nuestras fábricas de China, que como les digo, son las que se actualizan con mayor velocidad y además nos permite tener los costos más competitivos para tener los productos a la vez con los mejores precios que pueden encontrar a nivel mundial. Entonces, sin más, para entrar en el tema de los proyectos solares híbridos, de baterías también, quisiera aquí comentarles, ¿verdad? Algunos de los temas que realmente hacen que la tecnología solar fotovoltaica sea una solución ideal para proyectos off-grid, como hablábamos, aunque también obviamente los on-grid tienen muchos de sus componentes. Sin embargo, aquí quería tocar por qué es importante los módulos fotovoltaicos como solución a brindar energía proyectos off-grid. Entonces están estos 4 pilares: económico, desarrollo humano, tecnología, ambiental. Podemos repasar algunos de ellos que lo vamos a ir viendo, pero es importante, por ejemplo, en el tema económico, que ¿verdad? Muchos de estos proyectos no serían posibles si no tienen un costo, digamos, competitivo, un bajo costo de energía, y como lo vamos a ver en un momento, es en este momento la tecnología solar fotovoltaica la que brinda los menores costos de producción de energía eléctrica en el mundo. En cualquier región del mundo prácticamente es la mejor solución. Y además que brinda trabajos locales, se desarrollan habilidades locales, entonces también tiene un componente social muy, muy importante, además de los beneficios que trae el ya introducir energía eléctrica a comunidades muchas veces rurales, en islas o en zonas no interconectadas que necesitan, obviamente, para su desarrollo humano el tema de la electricidad. Entonces, en esa misma línea, da un empoderamiento a las comunidades, hay un bienestar mayor para estas poblaciones y es importante que brinda un estilo de vida más sostenible por poder tener digamos, un aprovechamiento de energía constante y brinda acceso a servicios públicos. El tema ambiental es bien conocido, yo creo que por todos nosotros, que la tecnología solar fotovoltaica es de las más amigables con el medio ambiente, además que reduce la contaminación, pero en estos casos es muy, muy importante porque, como lo veníamos escuchando, muchas de estas regiones, la solución más viable a tener energía eléctrica son generadores de diésel y por eso obviamente son muy contaminantes, entonces esto se ve como una solución a complementar y a reducir el uso de combustibles fósiles, reduciendo el impacto del carbono y por ende teniendo más resiliencia climática en estas regiones. Esperamos en algún momento, cuando las baterías sean todavía más rentables, que ya lo son, pero van a seguir mejorando, el que podamos desplazar por completo los generadores diésel y ahí sí tener proyectos solares fotovoltaicos con baterías, quitando completamente el impacto de la huella de carbono. Y en cuanto a la tecnología, sabemos que la tecnología solar fotovoltaica es de las soluciones más sencillas en la instalación, no tiene partes móviles, es muy escalable, tiene poco mantenimiento y está completamente probada, ¿verdad? Es la tecnología que más se instala en el mundo al día de hoy de nuevos proyectos de generación. Entonces, esto es importante ponerlo en ese contexto. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones en este tipo de sistemas? Pues hay bastantes, como ya lo veníamos viendo. El Martí lo comentó bastante bien, el mejorar las estabilidades de las redes. Hay proyectos de microgrids con desplazamiento de diésel, pero hay otras aplicaciones un poco más pequeñas que, sin embargo, no son digamos, nada despreciables. El tema del bombeo solar, el tema de casas rurales que no tienen acceso al servicio público de electricidad, la iluminación pública solar también en muchos casos es bien importante, tratamientos de agua, o sea, brinda servicios públicos muy importantes. Y acá simplemente es un gráfico como para que todos entendamos. Yo creo que la mayoría sabemos que esta es la curva de generación de un proyecto solar fotovoltaico y sin embargo la demanda puede ser distinta a esto. Entonces aquí es donde es importante esa integración del solar
con ya sea baterías o al menos con los generadores diésel para reducir ese impacto de la huella de carbono. Entonces, esto para tenerlo en contexto. Entonces, ¿por qué la energía solar ahora vemos que domina el mundo? Bueno, básicamente porque tiene costos muy competitivos. Aquí vemos cuál es una de las metodologías más utilizadas en la comparativa como indicador clave en la competitividad de los proyectos de generación eléctrica, y es el Levelized Cost of Electricity, o LCOE. Y este indicador se ha visto que en los últimos años ha tenido una mejora sustancial en los proyectos solares fotovoltaicos. Aquí vemos en la gráfica cómo ha ido bajando en las líneas amarillas, siendo al día de hoy la más competitiva del mundo, o sea, en la que podemos obtener los menores costos de producción, más que eólica en este caso, pero también más que proyectos de carbón, proyectos de generación térmica en general. Y obviamente para los proyectos con baterías hace que también sea de las tecnologías más competitivas. Aquí, para ponerles un ejemplo, podemos ver un récord mundial en abril de este año. El proyecto de 2 gigawatts en Al-Dhafra tuvo un récord de 1.35 centavos de dólar el kilowatt hora. Es el costo más competitivo en la historia. Y aquí es donde podemos ver que esta tecnología realmente brinda números asombrosos. Entonces, ¿qué tienen la tecnología fotovoltaica ahora para ofrecer en este tipo de sistemas? Pues tienen muchos desarrollos muy interesantes a nivel interno de los módulos. Y aquí es donde Jinko Solar ha estado liderando muchos de estos desarrollos. Aquí para ejemplificarles algunos de estos, que son muy importantes en este tipo de aplicaciones, donde muchas veces, ¿verdad?, son en zonas aisladas, temperaturas muy altas, islas, condiciones de salt mist, ¿verdad? El tema de salino cerca de las costas, corrosión alta, rayos ultravioleta, o sea, son de las condiciones más agresivas que uno puede encontrar en sistemas, y por eso es que es importante tener la tecnología adecuada. Entonces, por ejemplo, el Bill of Materials es el que va a determinar si el módulo, o en este caso el proyecto como un todo, va a durar en el tiempo. En nuestro caso utilizamos el Tedlar de DuPont, que es el material, el polímero fabricado por DuPont como backsheet, o sea, la lámina posterior, como ven acá en la gráfica izquierda, que se utiliza como división entre las celdas y la intemperie, básicamente. Y este brinda protección ante todas estas condiciones, los rayos ultravioleta, altas temperaturas, alta humedad, el tema del ensuciamiento, la corrosión, protección física. Está comprobado que este material de Tedlar de DuPont es el más robusto en la industria, de hecho que es el que tiene los menores tasas de falla, y por eso nos sentimos muy orgullosos de ser uno de los partners principales de DuPont en la industria. El tema de otras tecnologías en la celda, bueno, ahora se ha vuelto casi un estándar el tema del half-cut cells, ¿verdad? Son celdas cortadas a la mitad, donde también hay una configuración interna del módulo distinta, donde ahora hay 6 circuitos, y esto lo que hace básicamente es tener un menor coeficiente de temperatura, o sea, el panel va a trabajar a menor temperatura y por ende brinda más energía. Además brinda unas mejores prestaciones ante las condiciones de sombras y ante la suciedad, menos mismatch. Entonces, todo esto es un beneficio muy importante. En nuestro caso, prácticamente ahora la gran mayoría de nuestros módulos están trabajando con tecnología half-cut cells. Tecnología multi-busbar, estos son los buses, ¿verdad? Las soldaduras que van encima de las celdas, que reúnen o recolectan los electrones de las celdas. Anteriormente, ¿verdad? Se empezó con dos buses hace muchos años, 3, 4, 5, ha sido el estándar hasta prácticamente este año. Pero ahora nosotros trabajamos con una tecnología multi-busbar, o sea, pueden ser 9 busbars, incluso pueden ser más. ¿Y esto en qué se traduce? Que el tener más buses no siempre es mejor, pero si se diseña correctamente, lo que va a brindar es una mayor robustez de la celda ante esfuerzos mecánicos. Si hay un microcrack, se va a expandir de menor manera, por ende afecta menos la afectación, la quebradura que puede tener una celda.
y por ende produce más. Y además tiene una configuración circular donde se hace una reutilización de la radiación que se refleja en ese bus y por ende produce más energía. Esto hace también que se pueda trabajar a corrientes un poco más bajas y se logran menores temperaturas. Entonces, esto es bien importante. Y una de las tecnologías más nuevas que hemos implementado en la nueva serie Tiger y Tiger Pro es la tecnología Tiling Ribbon. Básicamente esto es una tecnología que hace que las medias celdas que les comenté ahora puedan estar una sobre otra de manera milimétrica, básicamente para eliminar ese espacio entre las celdas. Esto lo que se traduce es en tener un módulo de más eficiencia. Va a tener menos espacios en blanco, entonces por ende va a maximizar el área que va, digamos, minimizar más bien el área que va a utilizar y por ende tener módulos más eficientes, ideal para proyectos con poco espacio. Otra de las tecnologías interesantes, en el caso de los bifaciales, por ejemplo, es el Tedlar transparente, de nuevo de DuPont, como les mencionaba, es uno de nuestros partners principales, prácticamente somos el mayor cliente de Tedlar en la utilización de este material. Y en el caso de los bifaciales, que son módulos que producen por ambas caras, se pueden producir ya sea con doble vidrio o con este backsheet transparente, que somos de los pocos que lo hacemos de esa manera, pero está comprobado también que este material tiene mejores prestaciones que el doble vidrio. En este caso, el doble vidrio tiene un peso mucho mayor y la transmisibilidad de radiación en el Tedlar transparente es mucho mejor. Además de lo que ya les mencionaba de buena protección ultravioleta, propiedades mecánicas, anti-soiling, las propiedades de anti-salt mist, todo esto con 30 años de garantía en el producto y degradaciones todavía más bajas que los módulos estándar, en este caso de menos 0.45 por año. Todo esto se traduce también en menores costos de instalación, de montaje y de mantenimiento. Estos son para los casos bifaciales que son básicamente, en el caso que mencionábamos, más para proyectos sobre suelo, en el caso que se pueda utilizar porque se obtiene mucho mayor energía generada. Entonces, ¿cuál es la oferta de Jinko? ¿Cuál ha sido en cuanto a los módulos? Pues ha ido en aumento las eficiencias de nuestros módulos, primero con la serie Eagle, que fue introducida cerca de 2015, pero en 2017 todavía era uno de los módulos principales. Luego en 2018 los Cheetah, que son módulos de hasta 410, 405 watts, para luego introducir el módulo Tiger que les mencionaba de 470 y finalmente este año que lanzamos la serie Tiger Pro, que va a estar disponible muy pronto, a finales de Q3, que son módulos de 530 y 580 watts. Esto para diferentes aplicaciones, como les mencionaba. Entonces, básicamente acá lo que les muestro es estos mismos módulos, pero en versiones un poco más pequeñas que probablemente sean las mejores soluciones en muchos de los proyectos off-grid por la facilidad del manejo. Muchas veces el tema de logístico es bien complicado o el espacio es complicado. Entonces tenemos tanto las versiones de 72 celdas como las de 60 celdas. El módulo Cheetah en la versión de 60 celdas es de 330, 335 watts. Estaba la versión Full Cell y Half Cell. Sin embargo, como les decía, el Half Cell es el que predomina. Luego está la opción bifacial, prácticamente en estas mismas dimensiones, que son potencias muy similares, pero con la opción del Transparent Backsheet, como les mencionaba, y el Dual Glass cuando así se requiera. Sin embargo, nuestra recomendación es el Transparent Backsheet por la facilidad en el manejo. Y luego está el módulo que hemos trabajado como módulo principal este año, el Tiger, que en el caso de los módulos más pequeños tiene potencias de 395 con dimensiones de menos de 2 metros por 1 metro. Entonces esto es bien interesante. Y están las versiones monofacial y bifacial. El Tiger Pro, como les mencionaba, tiene potencias bien altas, pero en la versión de 60 celdas, el de 435 nos parece el ideal para ser utilizado en este tipo de aplicaciones por sus dimensiones. Entonces ya esto era lo que les tenía por presentar. Aquí algunos ejemplos de casos que hemos trabajado. En este caso, un proyecto híbrido solar diésel de 107 kilowatts y aquí otros de 100 kilowatts en Colombia.
con nuestro cliente Son Colombia, residencias rurales, como les mencionaba, que son bien interesantes en Colombia. Aquí algunos ejemplos también de ese caso. Muchas gracias. Gracias de nuevo por su participación y cualquier cosa estamos a la orden. Gracias a unirse a ese crecimiento grande que hemos visto en microredes, que seguro se va a seguir a través de los años siguientes. Pase buen día a todo el mundo. Gracias a Ricardo y a Martí.